Biblias y con un corazón atento y una agenda y el lápiz o el lapicero en las manitas, eso nos ayuda a fortalecernos. En otro momento miramos y nos sigue el Señor hablando. Amén. Entonces vale la pena tomar nota. Bueno, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás tú en casa? ¿Cómo estamos todos en este lugar? Voy a hacerte una pregunta y me cuentas sinceramente cuál es tu reacción y cuál es tu sentir cuando hago esta pregunta. ¿Cómo te sientes cuando llegan a tu casa y de pronto tocan a la puerta y es precisamente tipo 6:30 o 7 y estás en tiempos laborales y de pronto te dicen, te mandaron un desayuno sorpresa? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Te incomodas? ¿Cierra la puerta? No, ¿cómo se le ocurre traerme eso? O al contrario, muchísimas gracias, bienvenido, ¿eso quién lo mandó? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cuáles son las actitudes que tenemos? ¿Qué expresamos? ¿Nos sentimos alegres o tristes? Alegres, ¿cierto? ¿Qué más hacemos ahí? Sonreímos, de pronto hasta aplaudimos, de pronto hasta damos un abrazo también. Pero la misma pregunta a la inversa se la hago. Si de pronto te llaman y te dicen, oiga, ¿sabes qué? Tu niño se cayó en la esquina y más encima una moto pasó por el lado. ¿Cómo te sientes? ¿Animado? ¿Igual aplaudes? ¿Contento? ¿O cómo es la reacción? A ver, háblame. Angustia, afán, preocupación, tristeza, hasta grito, hasta lágrimas, ¿por qué no? Y corres, algo tienes que hacer. Bueno, démonos cuenta que hay una reacción ante cada situación. Y a nivel del mundo entero, todo el mundo se mueve cada día a través de las circunstancias. ¿Excepto quién? Hay personas que se mueven diferente, pero por circunstancias hay alegrías y por circunstancias se puede sentir tristeza. Así se mueve toda persona que no conoce a Dios, por circunstancias. Pero Dios quiere que sus hijos actuemos diferente, que no seamos sometidos ni movidos por las circunstancias, sino por Él mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es necesario que entendamos eso, que tendremos dificultades. Alguien diría, entonces la gente que cree en Jesús no es feliz. De pronto alguien creería, no, como es cristiano, nunca tiene problemas. ¿Tú tienes problemas o no? ¿Has tenido desde que recibiste a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador? ¿Has tenido dificultades? Todos hemos tenido dificultades. Y son frecuentes las circunstancias. Pero el Señor quiere que entendamos que hasta que no nos vayamos de esta tierra, no cesarán las circunstancias diferentes. Cada día, dice la palabra, hay un afán. Entonces, es necesario que comprendamos que Dios nos dice, tendréis aflicción. Mientras estemos en la tierra, Jesús dijo, tendréis aflicción. Entonces, no nos podemos sorprender ni creer que porque una persona recibe al Señor en su corazón, nunca más vuelve a tener un problema. Cuando nos vayamos de esta tierra, cesan las dificultades. Mientras tanto, por cuanto estamos en un mundo caído, lleno de oscuridad espiritual, pues hay una batalla y hay una lucha. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, es necesario que entendamos que, por ejemplo, hombres como David, como José, del cual hablamos en estos días anteriores, José, la vida de José fue difícil, pero ¿a dónde lo llevó el Señor? Hombres como Moisés, hombres como Abraham, hombres como Job, vivieron circunstancias difíciles, pero algo había detrás de esas circunstancias. Amén. Entonces, no, como eran hijos de Dios, ¿no podían vivir problemas? Sí, como eran hijos de Dios, Dios les permitía dificultades. Diga, ¿con qué? Con propósito. Entonces, examinémonos si nosotros hemos tenido dificultades y examinémonos según la palabra cómo reaccionamos ante las dificultades y cómo también actuamos en ellas, cómo nos sentimos en las dificultades y cómo también reaccionamos ante esas circunstancias. Amén. Entonces, miremoslo desde la Biblia. Punto 1, lo que se puede pensar en medio de las dificultades. ¿Qué podemos pensar nosotros cuando tenemos dificultades? Miremoslo desde la palabra Job 1, versículo 1. Leamos juntos, en voz alta. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿De quién hablamos? De Job. Job era un hombre, ¿cómo? Perfecto. Según la visión de Dios, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre diferente, que había decidido apartarse del mal y vivir una vida correcta ante los ojos de Dios. Sin embargo, siendo tal hombre, de acuerdo a la palabra, este hombre pasó por dificultades. Y lo podemos mirar en Job 1, 14 al 19. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Y luego dice: todavía estaba hablando y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darle la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué tal las noticias? ¿Cuántos desean esas noticias? Diga: yo no las quiero, ¿verdad? No deseamos esas noticias, humanamente no las queremos. Sin embargo, este hombre, siendo hijo de Dios, siendo tan perfecto delante de los ojos de Dios, él vivió eso. Vivió dificultades, vivió luchas, momentos difíciles. Pensar en que siendo un hombre tan rico, fue el más rico en esos tiempos, en ese sector, él quedó arruinado, porque todas las vacas, los camellos, las ovejas, los asnos, los hijos, la casa, cuando el fuego cayó, me imagino que se quemó todo lo que había por ahí. No solamente eso vivió, sino que también, aparte de eso, dice la palabra del Señor en el versículo Job 2, versículos 7 y 8, miren lo que dice la palabra. Viviendo todo esto, se anexa lo siguiente. Leamos juntos. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Desde dónde? Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Dice la palabra que Satanás salía de la presencia de Jehová. Alguien diría: pero ¿cómo, siendo un hombre tan recto y tan correcto, él fue a vivir eso? Pero miremos de dónde sale Satanás: de la presencia de Dios. Él la muestra, y dice: y después fue y le puso la sarna. Él la muestra de que un hijo de Dios está rodeado siempre por el Señor. Hay una protección, hay una cobertura espiritual alrededor de cada hijo de Dios. Pero solamente vivirá algo negativo porque Dios lo permite. Entonces ahí Dios le permitió a Satanás, puede tocarlo, pero no le puede quitar la vida. Entonces, si tú y yo somos fieles al Señor y caminamos firmes con Él, podremos pasar también por dificultades, pero con esa claridad: si Dios las está permitiendo, tiene propósito. Amén. No es que el diablo tenga más poder que Dios sobre tu vida, es que Dios lo ha permitido con un propósito. ¿Cuántos decimos amén? Ahora te hago una pregunta. Ante todo esto, ¿qué pensaría Job de sí mismo? ¿Sería que él pensó: no, pues yo pequé, yo me alejé de Dios, Dios ya no me oye, Dios ya no me escucha? Él de pronto pensó muchas cosas, pero ¿sabe algo que no hizo él? Por ese temor que él tenía en su corazón, nunca maldijo a Dios. A pesar de todo eso, nunca se levantó a cuestionar el poder, la gracia y el favor de Dios. Amén. Pero sí, ¿qué hizo en su humanidad? No soportaba tanto dolor y tanto sufrimiento, y llegó a maldecir su propia vida. Eso sí lo hizo. Y llegó a maldecir el día en que fue concebido y en que nació. Deseó morir. ¿Has pasado por una circunstancia tan difícil que te lleve a ti a sentirte así? ¿Te ha llevado alguna vez una circunstancia a pensar: quisiera no vivir, quisiera no amanecer, quisiera no estar? Pues yo tuve esos tiempos en otro tiempo,
donde no quería amanecer. Y abría los ojos y estaba todavía ahí. La misericordia de Dios me tiene aquí para contarlo. Que Dios hace nuevo todo. Amén. Entonces, es necesario que entendamos que este hombre reaccionó de esa manera en el temor de Dios. No se levantó contra él, pero sí en su humanidad, en su debilidad como hombre, sintió deseo de morir. Ahora, ¿qué has pensado tú cuando pasas por dificultades? ¿Has llegado a pensar que, por ejemplo, Dios no te ama? ¿Has llegado a pensar, por ejemplo, que Dios no te oye? ¿Que eres tan malo? ¿O que pecaste y fallaste y por esa razón Dios no te escucha? Dios te llama hoy para que no te autojuzgues tú. Porque a un error cometido, Dios no quiere que le anexemos otro error. Si ya fallé, sin querer fallé, pues vengo al Señor y le pido a Dios misericordia y perdón. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Pero sigo de su mano y eso no me quita ser hijo. ¿Cuántos hijos nuestros se han equivocado, pero no dejan de ser hijos? Con Dios, una persona que realmente cree en Él y desee seguir siendo hijo, aunque falle, vuelve los ojos a Dios en arrepentimiento, Dios lo sigue sosteniendo. Amén. ¿Queda eso claro? Entonces, de pronto viene esa idea y hay un autojuzgarse que no es correcto delante de Dios. Si tú crees en Jesús y caminas con Él, como ser humano, Dios no encontró gente perfecta. Dios encontró gente imperfecta. Y a veces creemos, yo no puedo ser cristiano, porque es que para mí es imposible. Claro que sí, es imposible. Para ti, para mí es imposible ser cristiano solo. Tú no puedes, ni yo tampoco, porque el que te buscó y el que me buscó fue Dios. Es algo que no es planeado por ti ni por mí. Dios lo planeó, tú estás acá porque Dios te buscó. Tú estás allí escuchando en tu casa porque Dios desea eso y te buscó a ti también. Amén. Entonces no es un accidente, no podemos nunca darnos la gloria a nosotros mismos. Es por mí, es que soy tan hábil, tan inteligente, tan capaz, que Dios me levantó por eso. O tengo tal estudio, tal nivel, o tal estrato. No, Dios no mira eso. Dios sencillamente ve gente imperfecta que todo ser humano lo necesita. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Y bienaventurado aquel que reconoce: soy imperfecto y pecador. Te necesito, Señor. Entonces, hoy Dios quiere que nos miremos con los ojos de Él. Si Él te llamó y ya está haciendo una obra contigo, debes mantener esa visión y esa posición, sin permitir que las circunstancias te anulen ser hijo. Una circunstancia no te roba ese lugar. Si tú vuelves al Señor en arrepentimiento, tú sigues siendo hijo. Amén. Seguirás siendo hijo siempre. ¿Cuántos decimos amén? Los amigos de Job, ¿qué pensarían de él? Pues ellos pensaron que Dios lo estaba castigando. Es que mire ese Job de pronto pecó. Ese Job de pronto estaba lejos de Dios. Ese Job de pronto andaba medio torcido y Dios sí lo vio y mire, por eso le está pasando todo eso. 3 amigos que él creía sus amigos lo juzgaron de esa manera. ¿Cómo el hombre, el ser humano, puede juzgar por la apariencia? Dios no quiere que ni tú ni yo juzguemos por la apariencia, porque Dios conoce tu corazón y el mío y sabe con quién está contando. Tu debilidad y mi debilidad, y sabe cómo trabaja con cada uno. Amén. Entonces nos llama a no juzgarnos ni siquiera a nosotros mismos, sino a depender de Él y a mirarlo a Él por encima de todo. Amados, Job en el capítulo 5 versículo 8 dice la palabra: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Los amigos ellos entendieron, este hombre debe estar tan en pecado o tan alejado de Dios que por eso le pasa eso. Y ellos mismos, Elifaz le dijo eso: yo buscaría a Dios. ¿Sabe? Yo le doy este consejo, Job: vuelva a buscar a Dios porque usted está como lejos. Y le recomiendo que le ponga a Él, en las manos de Él, todo lo que usted está viviendo. Al final del libro de Job podemos ver cómo el Señor confronta y corrige a los 3 amigos, porque ellos los 3 hablaron mal de Dios a Job. En cambio Job, que estaba pasando la prueba,
la lucha tan dura, Él nunca se levantó contra él. ¿Cuántos decimos amén? Amados, Jesús también fue menospreciado. El Señor Jesús también fue cuestionado. El Señor Jesús también fue mirado como alguien malvado. Este hombre debe ser tan malo que está recibiendo la cruz. En esos tiempos, la palabra dice que Jesús recibió la muerte en la cruz. Y la muerte de la cruz era la muerte más terrible que se le daba de parte de los romanos a un criminal. Por causa de que él estaba recibiendo tal dolor y sufrimiento, los ojos de los que no sabían quién era ese hombre, sencillamente juzgaban: este hombre debe ser muy malo. Ese hombre está siendo azotado, está siendo abatido por Dios, Dios mismo lo está castigando. ¿Por qué? Porque se juzga por la apariencia. Pero ¿qué decía Jesús allá en la cruz? Padre, porque él sí veía lo espiritual, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Tú y yo estábamos ayudándolo a clavar. Los que estaban en ese momento estaban siendo usados por el enemigo aún para cuestionar a Dios y decirle a Jesús: oiga, si usted es el Hijo de Dios, bájese de ahí. Se burlaron, lo escupieron, lo azotaron en ese tiempo, pero ahí estábamos nosotros también. Tu pecado y el mío estaba sobre él. Amén. Entonces, si Jesús fue cuestionado y confrontado así, no te sorprendas de que estés caminando rectamente y pases por una prueba o una lucha y de pronto seas juzgado mal por otros. Amén. ¿Queda claro eso que estamos hablando? Entonces, tengamos claro, como dice San Juan 16:33, que no está exento el cristiano de vivir dificultades. El Señor Jesús mismo nos lo dice. En San Juan 16:33 dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Quién dijo eso? Jesús. Dice: sí, ustedes van a tener aflicciones mientras estén en la tierra. Este es un mundo aún de oscuridad. Ustedes tienen mi luz, pero están en batalla acá en la tierra. ¿Cuándo pasará la aflicción? Cuando nos vayamos de esta tierra. Pero mientras tanto habrán aflicciones, habrán dificultades, y Dios nos lo anuncia para que estemos preparados. Amén. No para dejarnos someter de los problemas ni de las dificultades y que ellas nos pisoteen y nos dejen en el suelo, sino más bien que tengamos esa claridad de lo que el Señor nos anuncia para que sepamos lidiar las circunstancias. Amén. Ahora, ¿qué podrían pensar de ti cuando tú estás pasando por una dificultad? Si tú y yo estamos caminando con el Señor en serio y estás pasando por una dificultad, ¿qué podrían pensar de ti? De pronto alguien podría pensar: este debe ser que anda en pecado, porque por eso es que está viviendo todo eso. Este debe ser que está lejos de Dios. Lo mismo que pasó con Job, y ser cuestionado y ser juzgado. Si lo hicieron con Jesús, si lo hicieron con Job, que era un hombre perfecto, no te sorprendas que tú también y yo también lo vivamos. Amén. Entonces, que quede claro para que no nos sorprenda la dificultad. Jesús dijo: la aflicción vendrá, vendrá la vergüenza, vendrá la enfermedad, vendrá la pobreza, vendrá la escasez, vendrán momentos difíciles. Por eso Pablo dijo: yo por todo he sido enseñado, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios quiere lo mismo contigo y conmigo, que aprendamos en todo tiempo a lidiar las cosas y a estar siempre contentos, cuando hay en la mesa y cuando no hay, cuando la nevera está llena, pero cuando no hay en la nevera también, alabando a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dios es bueno, diga conmigo: y para siempre su misericordia. Vendrá aún la muerte, porque así es. ¿Cuántas vidas, cuántas familias en toda nuestra nación han sido golpeados, muriendo alguien en casa en estos tiempos? Vendrá la muerte, aún para gente cristiana. Pero ¿qué dice el Señor? Yo he vencido al mundo, no teman, porque yo ya vencí. ¿Cuántos alabamos a Jesús por eso? El Señor dice: tranquilo, yo ya vencí, tranquilo. Vendrán los problemas, pero ahí estoy yo. Ahí estoy yo para ayudarte. Punto 2, ¿cuáles son las causas reales en el mundo espiritual?
¿Cuáles son las causas reales en el mundo espiritual para que uno pase por estas dificultades? Si yo soy hijo de Dios, ¿para qué Dios permite la dificultad? Ahora, punto 1 o A más bien, si el enemigo no hubiera visto que sobre ti viene, escucha esto, la gloria de Dios, él no te atacaría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo vas entendiendo? Si el diablo no viera en el campo espiritual la gloria que Dios tiene para tu vida, no acecharía con dificultades, con problemas, con cosas. Satanás puede ver a lo lejos en el espíritu lo que viene para ti. Entonces él dice, antes de que el futuro de este hombre o de esta mujer se establezca como Dios lo tiene preparado, yo voy a obstaculizarlo hasta que lo saque. Entonces él no viene por tu pasado, porque tu pasado Jesús ya lo perdonó. No viene por tu presente, viene por tu futuro. Él te quiere tumbar antes de que veas la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos llama el Señor? No teman en la dificultad, porque aunque pasen por ella, yo estaré con ustedes. Yo ya vencí en la cruz, no vine en vano, allí me puse por ustedes, nos dice el Señor. Yo ya vencí la muerte, vencí la enfermedad, vencí la pobreza, vencí el pecado, vencí las aflicciones, las debilidades, toda cosa, toda acechanza del infierno, la venció Jesús para darnos vida y vida en abundancia. Entonces nos dice, no miren con los ojos humanos. Alabado sea Dios, aplaude allá en casa. Aplaude tú también, porque Jesús también es para ti. Él te ama a ti también. Entonces, si miramos cuando arrecian las dificultades y la persona está caminando con el Señor, es una señal ¿de qué? De que algo grande viene. Alabe al Señor por eso. Diga, ahora me preparo, no me voy a agachar porque viene un problema, no me voy a morir de tristeza y de angustia cuando viene un problema, sino que más bien enfrento la dificultad. Hace muchos años, antes de empezar el pastoreo, pero casi a punto de empezar, alguien de mi corazón, una hermana muy querida para mí, hermana directa de casa de sangre, se fue de esta tierra. Pero de tantos hermanos era la más pegada a mí y me seguía a mí, era menor que yo. Se fue, pero antes de irse tuvo 6 años de lucha que la trabajamos juntas. Fueron 6 años de formación al lado de ella, en medio del médico, en medio de las pruebas y tantas cosas. Y cuando supe el diagnóstico, después de que oraba normal, entré en llanto. 3 días, literales, 3 días de lágrimas. Yo sentía, se murió ya. Y sentía que ya no podía orar. Había una turbación ya por causa de lo que acababa de escuchar. Entonces, en un momento dado, como el 3er día, yo le pregunté al Señor, allá estaba de rodillas en un cuarto, y le dije al Espíritu Santo, Señor, ¿qué me está pasando? Que yo ya no puedo orar. Y el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo, ha venido un espíritu de aflicción y angustia, y si no lo rechazas, te va a destruir. Él venía por mi futuro. Gracias a Dios que tuve esa revelación en mi interior, me paré y lo resistí con todas mis fuerzas, a pesar de que la prueba seguía 6 años en línea. De ahí en adelante volví a orar con más fuerza y con más confianza. Amén. Entonces Dios nos dice hoy, es necesario tener claro que cuando vienen las dificultades, algo grande viene. Diga, algo grande viene, señal de que algo grande viene. Si tú estás caminando en serio con el Señor y te dispones para Él y pasas por luchas, por problemas, por dificultades, enfermedades y cosas, algo grande viene. Amén. Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. Como a veces se cree, no me dejó Dios. No pienses eso. No añadas un error a algo que está pasando y que duele. No aumentemos eso. Más bien, tomemos la posición correcta. Entonces, es necesario tener esto claro, diga, para fortalecer mi fe. ¿Te vas a angustiar cuando vengan las dificultades?
Diga conmigo, al contrario, saber esto fortalece mi fe y me prepara para enfrentar lo que venga. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor nos dice, por nada estáis angustiados. Entréguenme todo en oración y denme gracias, porque yo ya vencí en la cruz. Amén. Si está Él con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Los problemas no nos pueden quitar de Dios. Dios dice, ni la vida, ni la muerte, ni nada nos puede alejar del Señor. Porque tú eres hijo, diga, yo soy hijo de Dios, comprado con la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y otra cosa en este punto, el enemigo intentará acechar e intentó también acechar al Señor Jesús para quitar la redención, para impedir que tú y yo fuéramos salvos. Si Jesús no hubiese ido a la cruz, ¿qué habría pasado? No habría salvación, todos al infierno, ni uno solo libre, ni uno solo perdonado. Dice la Biblia que no hay ni uno solo que no haya pecado en la tierra. Amén. Entonces, si Jesús no hubiera ido a la cruz, si no hubiera soportado el dolor, no hubiese visto el propósito del Padre de tener una familia como Él la tiene. Por Jesús hay muchos hijos en la tierra. Por Jesús hay mucha gente que caminamos con Él. Aleluya. Y punto B, en este punto, causas reales en el mundo espiritual. Hay mucha gente, hay personas cristianas que al ver los problemas, si no tenemos esa claridad, pueden caer en la situación que yo caí en un principio, en ese tiempo que les conté, en aflicción y angustia, y sentir, Dios me dejó, Dios me abandonó. Pero qué bueno entender, Dios mío, si tú estás conmigo, yo paso una dificultad, esto tiene propósito. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, no más lidiar en las fuerzas tuyas los problemas. Vengamos al Señor, porque lidiar solos los problemas nos agota. Pero venid de la mano del Señor y depender de Dios. Hay cosas que tú y yo no podemos cambiar y están pasando, pero ¿quién sí las puede cambiar? ¿Quién puede solucionar las cosas? ¿Quién puede darle un vuelco que uno nunca imagina? Dios. ¿Y cómo? Como nunca lo imaginaste tú, Él puede cambiar todo. Gloria al Señor. Entonces, no es necesario que no te juzgues a ti mismo, sino que con la claridad de que aunque venga la prueba, Dios está contigo. Una enfermedad en una persona no significa que la persona no sea cristiana. ¿Queda claro eso? No, es que este ya no es cristiano y por eso es que le viene todo eso. Oye, pero Job vivía todas esas circunstancias y enfermedad sobre su cuerpo siendo un hombre perfecto. Entonces, si Dios permite una enfermedad, tiene propósito. ¿Qué hace Dios ahí? A través de estas circunstancias nos atrae. Familias son atraídas a través de una crisis. Personas son atraídas. Hogares se vuelven a restaurar. Hijos vuelven al camino del Señor en medio de la crisis. Si no hubiese crisis, nadie buscaríamos a Dios. Entonces, alabemos al Señor cuando pasamos por dificultades. Porque si sabemos mirarlo como Dios lo mira, es un tiempo de victoria y de crecimiento espiritual como lo vivió Job. Amén. Entonces, Jesús también pasó la lucha, pero vio la victoria. Cuando tú y yo pasamos por dificultades, no es porque el diablo tenga más poder que Dios sobre ti. Diga, es porque Dios lo permite para traer a mi vida un beneficio espiritual. ¿Cuántos se alegran de esto? Dios lo permite para beneficio. ¿Cuál beneficio? Para traerte a Dios, para traernos a Él, para traernos a Él, para traernos a Él. Amén. Diga, Dios lo permite para traerme a Él, para acercarme a Él, por amor, por misericordia. Nos permite, cuando todo es perfecto, poco se busca al Señor, pero cuando algo no funciona bien, ahí está la mano del Señor sosteniéndonos también y atrayéndonos a Él mismo. Y 3, entonces que quede claro, como Job, capítulo 42, versículo 3 y versículo 5, eso fue lo que vio Job. Job, dice la palabra, él reconoció, después de que vivió la lucha y la prueba tan terrible y sale de ella, él puede entender algo sobrenatural. Léalo conmigo. Job 42, 3 y el versículo 5. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Sin embargo, él era perfecto ante Dios.
Dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y luego dice, de oídas yo lo había oído, pero ahora, ¿qué? Mis ojos te ven. Él solo lo oía a Dios, pero ahora ¿qué pasa después de la prueba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, digámoslo todos, lo ve. Veía a Dios. Cuando uno pasa por luchas y dificultades de su mano, crece tanto que empieza a ver a Dios. Y ese es el anhelo del Señor, acercarnos a Él, acercarnos a su corazón, arrancarnos de la pereza, de la ceguera, de la oscuridad, de la religiosidad y llevarnos a posesionarnos, a ser los hijos que Él planeó que tú y yo fuéramos. Gloria a Dios. Y para terminar, punto 3, ¿qué debo entender y hacer en medio de la dificultad? ¿Cómo debo actuar cuando una dificultad se me presenta? Es necesario liberar el corazón. Porque cuando hay problemas, si no liberamos nuestro corazón y empezamos a mirar de acuerdo a la palabra, se quedan los ojos mirando solo de acuerdo a lo físico. Y entonces parecía Dios te dejó. Como los amigos de Job, no, eso es que Dios, usted debió haber pecado, ¿no? No necesitas haber pecado para pasar por dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es necesario que entendamos eso. Debemos liberar el corazón de qué, de temores, de miedos, de cargas, de acusación de uno mismo. Es que a mí me está pasando esto por esto y aquello. No, sigue mirando a Dios, solo entrega, aún no vas a entender todo. Y es el momento en que decimos al Señor, Señor, yo no entiendo para qué estás permitiendo esto en mi vida, pero yo hoy te lo traigo. Ayúdame a entenderlo y ayúdame a caminar contigo, que nada me haga resbalar de tu lado y de tu mano. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, no más juzgarnos a nosotros mismos. Dios no buscó gente perfecta. Dios buscó gente imperfecta y pecadora como usted y como yo. Todos imperfectos. A esas personas imperfectas, Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado su Espíritu Santo, para que con la ayuda de Él podamos ser capaces de lidiar los problemas y podamos depender de Él confiadamente. Venir a Él y depender de Él confiadamente. Pero si no liberamos el corazón de tanta turbación, miedo, angustia, temor, aflicción, tantos pensamientos que pueden llegar, entonces es imposible orar. Porque no me está ganando el miedo, me está ganando la inquietud, me está ganando estos pensamientos. No, Dios quiere que renuncies a todo lo que obstaculiza tu relación con el Señor y que sencillamente descanses aunque no lo entiendas. Descansa, descansa, ponte en una silla, descansa en el Señor y vamos a ver la gloria de Dios y el propósito para el cual Dios ha permitido la dificultad. Segunda de Corintios 12:10 dice la palabra del Señor, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo así? Esto es como una contradicción. Cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Sí, estoy pasando por una lucha, no sé cómo cambiar esto, no sé cómo lidiarlo, me siento que no soy capaz, pero acudo al Señor, dependo de Él, le entrego todo a Él y descanso en Él. Entonces, mientras estoy descansando y lo estoy mirando, ya no miro el problema, sino que lo miro a Él, lo que Él hizo por mí en la cruz. Entonces hay una transformación interna que me hace fuerte. Y aunque parezca débil, diga fuerte soy, por lo que Él ha hecho en mí a través de la cruz. Diga soy fuerte por Él, soy fuerte por Él. Puedo resistir la obra del enemigo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dispongámonos a renunciar a todo lo que nos turba y permitámosle al Espíritu Santo ayudarnos a lidiar cada circunstancia de su mano. Entonces, los problemas no serán motivo de tristeza y lágrimas, sino motivo de gozo, de alabanza y de crecimiento espiritual. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Gloria a Dios. Se vio el propósito en Job. Job dijo, ahora te conozco. Después de estos problemas te conozco. He escuchado muchas veces personas que nunca han venido a este lugar, ni nunca habían ido a una iglesia cristiana, pero el Señor las trae con un problemón terrible y empiezo a hablar con ellas
y empiezo a entender lo que Dios empezó a hacer con esa persona. En medio de la lucha, el Señor los atrae para que conozcan su verdad. Así como un día Dios te llamó y te buscó, me llamó y me buscó, hoy está sucediendo. Jesús también vio el propósito de haber sufrido tanto en una cruz, al ver hoy la respuesta en tanta gente que hoy le está conociendo. Isaías 53, 10 y 11 dice la palabra: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Quién lo sujetó a padecimiento? El Padre. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? A través de su sufrimiento, tú y yo ahora somos el fruto de la aflicción de su alma. El sufrimiento que Él soportó ahora nos tiene a nosotros como hijos de Dios y hermanos de Él. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por el sufrimiento de Él, nuestro pasado fue sepultado. Por el sufrimiento de Él tenemos vida eterna. Por el sufrimiento de Él ahora tú eres raza bendita. ¿Cuántos son linaje de Jehová aquí? Todos los comprados con la sangre de Cristo somos linaje del Señor. Entonces Dios lo hizo todo, nos declaró justos como si nunca hubiéramos pecado. Nuestro pasado fue borrado y llevó sobre Él nuestro pecado y nuestra rebelión. Amados, Dios te dice, no importa el problema, es innecesario, por lo que Jesús hizo en la cruz, es innecesario que estés afligido, que estés triste, que estés llorando de tristeza, que estés desalentado. Es innecesario. Eso es perder el tiempo como cristiano. Dios te dice hoy: pon la mirada en mí y en lo que yo logré por ti en la cruz, porque por ti morí, lo hice todo, ya vencí, no temas, estoy contigo.